Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido y por estar acompañándome y acompañándonos así en general durante este acto que, como me imagino que sabrán, consiste en la proyección del documental Memorias Aisladas que realicé el año pasado. Y posteriormente a esa proyección vamos a presentar una publicación que tiene que ver con ese trabajo documental, pero que aborda otras líneas que después expondremos con más calma. Entonces no quiero extenderme mucho más, ya tampoco tengo interés en traducir ni en hacer un ejercicio de ventriloquía con lo que va a decir el propio documental. Así que, como digo, muchas gracias por venir. También muchas gracias a Yolanda, que me va a acompañar, y a Ramón Salas, que vendrá en unos minutos, después presentando, como digo, esta publicación. Entonces, yo creo que podemos pasar a la proyección ya. Gracias. Tararí, tararí, tararí. Ay, me va a coger riendo. Lo siento por ti, pero como tú comprenderás, ese toque de la muñeca es muy plástico. En aquella época, pues con el tiempo, poquito a poco, pues iba cumpliendo 5 años, 6, 7, pues el colegio que fui poco porque yo no me veía con los niños, y claro, así vas entrando en situación y viendo, ya todo el mundo percibe de que tú no te comportas como un niño. Yo con 6 años en La Palma, en Tazacorte, mi madre trabajaba con un matrimonio que era el dueño del cine de Tazacorte, y hacían funciones de teatro, entonces tenían el vestuario para hacer obras de teatro y demás de niños. Entonces me puse un trajito de gitana precioso, no me olvido en la vida, color turquesa, con 6 años, sí. Sí, porque luego a los 7 me vine para aquí, sí, con 6 años. Ay, con ese traje color turquesa, tipo los de Marisol, ¿sabes? Con el eso así y los volantitos como por aquí. Y me salí a la calle. Ahí me cogieron. Me llevaron para mi casa. Y mi hermana me dio unas nalgadas que me dejó loca. Con los no, mi hermana, no, la mayor. Ahí cuando eso mi hermana Aroa tendría meses. Mi hermana Toña, que es la que siempre, mi madre la pobre siempre trabajando, y ella es la que nos llevaba pues la comida, el estar pendiente, todo eso fue mi hermana la mayor. Y de lo demás, pues claro, ya vas creciendo, conseguí trabajo, porque claro, yo no servía para estudiar, y me llevaron aquí en el Puente Suría, en el Puente Surita, había un taller de recachutado y lavado de coche. Entonces ahí me puso mi padre, mejor dicho. Trabajaba de lunes a domingo, todos los días. Ganaba más de propina que lo que ganaba de sueldo, porque en esa época ganaba 20 duros a la semana. Uy, Dios mío de mi vida, apuñados, estar en el puente cerrador y pasar niñatos, tirarnos piedras, decirnos de todo lo que les daba la gana. Bueno, increíble, amigas mías, ir a ocuparse con chicos, no solo en plan prostituta, sino incluso por mero placer de ir y acabar dándoles una cuerada. Bueno, eso era casi normal en el puente, estar tú tranquila y llegar 2 o 3 tíos, porque lo más gracioso que son tan cobardes que no viene uno, siempre viene un grupito, porque uno solo no, porque son así de cabrones y de cobardes. Entonces se juntan, se hacen los machotes llamándote maricón y darte una cuerada por maricón,
Y luego lo más gracioso es que ellos tienen el ojo al culo así. Porque vamos, me dirás hoy en día que a qué niñato, qué tío, porque yo con lo que he tenido vivido, a qué tío no le gusta. A principio fue de morir Franco, no tardó mucho. El morir Franco, aunque la gente estuviera con miedo, nosotras un poquito estábamos ya moviendo las alas y queríamos más libertad. Y yo fue de las que me adelanté un poquito a esa libertad. Yo luchaba contra de todo, con la policía, con todo. Yo no tenía que ver con nada. Me detenían, bueno, Y estuve tantas veces. tú eras defensora de los gays más Estuve jóvenes. tantas veces en comisaría. Bueno, yo estuve, bueno, en un mes, hasta 15 o 20 días estuve en comisaría, saliendo y entrando. Una noche me cogieron, estuve 72 horas. Salí que me echaron a la calle, y no por delito, sospecha. Porque a nosotras nos ponían sospecha. Incluso a las homosexuales, travestis, como no nos podían poner delito, ponían sospecha. Eso valía para detenerte. Miedo no, era más bien pánico. Porque yo estuve en una época de mi vida que me sentía marginada, ¿sabes? Porque claro, al vivir como vivía, claro, yo nunca me vestía de hombre. Entonces yo iba, me hacía los pantalones estampados, me los hacía Julián o la Sisi. Entonces los blusones iban a juego. Entonces, claro, aparte yo era muchísimo más gorda que ahora, un rato largo. Entonces, aparte de ser como era transexual, porque ya la palabra travesti la tengo descartada, pero yo no soy un travesti. Entonces, claro, al ser transexual, la gente, pues claro, mirado desde ahora, se podrá ver de otra manera. Pero hace 40 años, 35 o 40 y pico, no. Y 45 también, porque ya yo con 15 años, yo ya iba, que yo me compraba los suéteres esos que son de punto, la clásica rebequita, que se decía de toda la vida, que era de punto, así con con los botoncitos, y eso es lo que yo me ponía para sentirme femenina. Y el pantalón de campana. Eso es lo que había. Y la gente, claro, te marginaban quién te iba a dar un trabajo con la pinta mía. Y no la mía, la de muchas amigas más. Hasta hace pocos años, como amigas que tengo ahora trabajando en la residencia, otra en San Juan de Dios, en montones de sitios, en salones de belleza. Antes no, porque los salones de belleza no eran unisex, eran o de hombre o de mujer. Entonces, ¿en qué secta te metías? No cabías en ninguna. Entonces no había trabajo. Y lucha toda la del mundo. Vamos, miedo a la calle, claro que lo tuve. Y me quedaba en mi casa mucho tiempo, no era de salir. Luego ya fue cuando empecé a conocer amigas, por ejemplo a la Vargas, a la Manolita la Petuda, y claro, la Luisa, que también somos de una misma quinta, y ya hicimos como el grupo de las mosqueteras. Entonces ya no nos daba nada, vamos, ya pasábamos de todo, porque la Vargas fue la primera que se empezó a poner, que eso fue. Un montón de gente te decía, ¿es un hombre o es una mujer? No, es una mujer porque lleva zarcillo. O las aretes, las argollitas, eso era como algo que no era lo más mínimo visto en un hombre, y entonces podían hasta poner en duda que eras hombre o mujer porque llevaba las orejas agujeradas. Yo la primera vez que me las agujeré, cuando aparecí en mi casa con las dormilonas aquellas de plata. El ataque que le dio a mi madre, nunca se había puesto zarcillos en su vida. Y tú puedes creer que para que yo me las quitara, ella decía que se agujeraba las eso para que yo me las pusiera, para quitárselas para ponérselas a ella. Y la pobre se las agujeró, que menos mal, porque así luego con los años le regalé de pendientes, vamos, preciosos. Pero claro, la pobre no sabía que yo se los daba, pero yo luego me iba a comprar otra. A mí cuando dicen Marcelo, por ejemplo, mi cerebro no lo entiende. Si yo voy vestida de mujer, aunque tú sepas lo que soy, que yo no oculto mi transexualidad, porque estoy orgullosa. Y si vuelvo a nacer, me gustaría ser transexual. Ser como soy y haber disfrutado la sexualidad como la he disfrutado hoy en esta vida. Yo no necesito tener un yoyo para ser feliz y disfrutar lo que yo he disfrutado en mi vida. Ahora, yo lo he disfrutado como mujer y yo no necesité nunca un psicólogo por ser como era. De verdad, yo no tuve ningún trauma
como para necesitar un psicólogo que me dijese a mí que yo estaba en un cuerpo equivocado. No, yo estaba en el mío. Y nadie tenía que explicarme lo que yo era. Yo era una mujer, nací como nací, pero yo era una mujer, entonces un psicólogo a mí no me arreglaba el problema. Si no recordamos el pasado, por ejemplo, de lo que somos nosotras hoy en día, eso que queda en el olvido. Normal para las venideras sepan lo que ha significado pasar por la transexualidad, de transexuales muertas, por matarlas, tíos, por ser como son, primero seducirlas para llevarlas a hacer sexo y luego matarlas, que han habido muchas. Si ya hoy en día eres transexual y ya lo tienes todo hecho porque las que venimos antes hemos abierto esa carretera, porque yo me considero que hemos abierto esa carretera. Entonces, ¿qué? Si no lo sabes, es como algo, como una nube ahí que no tiene historia. No, tenemos historia. Y una historia que nos ha costado llevarla adelante. Para estar aquí contándote ahora lo que te he contado. A ver, mi orientación sexual es que es un tema, yo creo que cada persona tenemos una experiencia propia. Yo, para mí, mi orientación sexual, lo que yo sentía, era completamente normal. Para mí era lo normal. Desde muy pequeñita, yo estudié en un colegio de monjas. Y todas éramos chicas. Entonces, para mí, sentir lo que sentía hacia mis compañeras, para mí era normal. ¿Qué pasa? Que cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que lo que para ti es normal, para las personas que tienes a tu lado, eso es anormal. Es feo, es anormal, es pecado, es asqueroso, es sucio. Entonces tú te vas como intoxicando de algo que para ti era normal, era bonito, era lo que tú sentías. Te vas dando cuenta que por comentarios que se oyen, que tú pones la oreja, tú dices, ay, espérate, que lo que yo pienso resulta que para esta persona no es lo normal. Lo normal es, claro, lo normal es lo que yo veo en casa. Papá y mamá, tío y tía, abuelo y abuela. Para mí lo que yo sentía, yo estaba como si fuera una burbuja. Para mí era eso lo normal y esa era mi vida. Pero cuando te vas dando cuenta de que las personas no creen lo mismo que tú, lo que hace es que te vuelves hacia adentro. Entonces lo que pretendías comunicar, poco a poco, lo vas dejando para tu intimidad. Cuando tú conoces a una amiga con la que no solo te atrae físicamente, porque claro, cuando somos muy pequeños, eso no existe. Existe un amor romántico, existe una amiga del alma, existe otras cosas que no son como las puedes ver cuando eres preadolescente, adolescente o incluso adulto. Entonces, cuando tú lo comunicas, aún siendo pequeñas, la gente no reacciona como tú pretendes que reaccione. No lo ve como de la misma manera que tú lo ves. Entonces, poco a poco, por eso digo que poco a poco, eso que sientes, eso que para ti es completamente normal, lo que vas haciendo es que lo vas metiendo hacia adentro. Yo no viví el posfranquismo. Yo, evidentemente, yo tengo ahora mismo, actualmente son 51 años. Sí viví en la época del colegio lo que fue la muerte de Franco y luego posteriormente la transición. Yo sí me acuerdo de pequeñita, con mi babi del colegio, en el patio del colegio, cantar el Cara al Sol, pero eso me acuerdo, pero muy difuminadamente, ¿no? Yo me crié más, mi infancia un poquito ya mayor, mi preadolescencia, ya la viví junto con la transición, o sea, en el momento político de la transición, y luego, evidentemente, con la democracia. Pero sí es verdad que cuando pequeña veías unas cosas y esas cosas no son las que tú piensas, entonces las metes para adentro. Pues yo se lo cuento a una amiga, cuando pasa todo esto, ya ha pasado unos años, donde tú lo que haces es meter para adentro tu orientación y empiezas a escuchar, a poner atención, a ver qué reacciones puede tener la gente ante noticias que salgan en televisión, en prensa escrita, en radio, ¿no?
Claro, los primeros que observo son mis padres, a ver qué reacción tienen. Evidentemente mis padres tienen la misma reacción que tiene todo el mundo por fuera. Eso es asqueroso. Yo tengo un hijo, una hija de esa manera. Yo es que yo me muero. Si no la mato primero, me muero yo. El disgusto me mata, etcétera, etcétera. Que hace que eso aún se meta más para adentro. Entonces ya, pues nada, pasa la época escolar, en octavo. Tú empiezas a tomar conciencia ya de que eso es así. Y empiezas a informarte. Entonces se lo digo a una amiga, una muy buena amiga, de hecho todavía la conservo, y yo le digo, mira, Ceci, pasa esto, yo no se lo puedo decir a mis padres porque los voy a matar. Pero claro, yo necesito saber, yo necesito informarme, yo necesito saber qué me está pasando. Porque lo que yo veía normal cuando estábamos en primero de EGB, ahora veo que no es normal. Entonces Ceci me dice, mira, yo no sé si es normal o no es normal, porque yo eso no lo he sentido nunca, porque Ceci era así. Dice, pero si quieres se lo vamos a comentar a mi hermana, que mi hermana, Ceci tiene una hermana que es 10 años mayor que ella, y se lo comentamos a la hermana. Bueno, Patricia lo que hizo, bueno, dice, mira, tú lo primero, estate tranquila que no pasa nada. Ni eres un bicho raro, ni eres una normal, ni nada por el estilo. Dice, si quieres informarte, lo mejor es empezar a leer sobre el tema. Y me acuerdo que mi primer libro, que además me lo regaló Patricia, fue Carol, de Patricia Highsmith. Ahí es cuando yo primeramente leí Carol, que ahora está puesta la película en todos los cines. Y me voy queriendo informar. Claro, en esa época no teníamos tanta información como tenemos ahora. Ahora tenemos una ventana grandísima que es Internet. O sea, yo siempre he dicho que esa herramienta hay que saberla utilizar. Pero yo carecía de esa herramienta en ese momento. Lo mío era informarme, leer libros y empezar a leer. Ahí es cuando empecé a leer pues cosas de feminismo. Me involucré, o sea, uní mi parte lesbiana con mi parte reivindicativa, ¿no?, de mujer. Y fui empezando pues a leerme ciertas cositas que por lo menos me iban informando de que yo no era un bicho raro. Yo sentía diferente a lo que sienten los demás, o el tanto por ciento más elevado, que eso es lo que creía yo, pero no era un bicho raro. Pero claro, yo llegaba a mi casa y decía, uff, aquí yo no lo digo. Ahí sí, verdad que yo no podía. Por ahora no lo voy a decir. Pero sí, en ese momento de esa adolescencia sí adopté al rol femenino. Lo que pasa que, claro, en esa adolescencia mía se llevaba mucho el tema hippie. Entonces, como que camuflabas un poco tu forma de vestir, tu forma de expresarte, porque todos vestíamos igual. Yo fui muy hippie en mi época de adolescente. Entonces, claro, todos vestíamos igual. Camisas largas, suéter, pañuelos, veníamos a la laguna, veníamos en botines. Pero claro, es verdad que cuando tú ibas a otros sitios que no fuera donde iban tus colegas de salir de marcha, pues sí te ponías tus tacones. Yo me ponía mis tacones, me iba a la peluquería, yo adoptaba un rol femenino. Eso es lo que pretendían de mí. Eso es lo que querían ver de mí. Y yo evidentemente se los ofrecí. Sin problema sin problema no, mentira. Era un problema para mí. Pero mientras estuvieran contentos, por ejemplo, mi madre o mi padre, yo adopté ese. Cuando mis padres se enteraron, es que mis padres se enteraron por una cosa que para ellos fue traumática. Mis padres se enteraron porque yo llegué a tal límite que para contentar a mis padres mantuve una relación con un chico durante muchos años. Y esa relación llegó casi a que estuve en las puertas del matrimonio. Me iba a casar. Mi madre era feliz, mi padre era feliz. La única que no era feliz era yo. La única que lo sabía era una amiga mía. Pero claro, a esta amiga yo no le contaba por qué no era feliz. Hasta que un día se lo conté, le digo, mira, yo no soy feliz porque pasa esto. Yo a él lo quiero mucho, pero lo quiero de forma diferente. Yo no lo quiero para formar una familia con él, ni para estar toda la vida con él, ni para que sea un compañero. Digo, no, para eso no lo quiero. Entonces ella me dijo, pero Marta, ya a estas alturas, después de tantos años, a las puertas de... Digo, mira, sí, a las puertas de lo que sea, pero yo tengo que frenar esto. Y esa boda se suspendió. Yo se lo conté a él, él lo entendió,
Y se rompió la relación. No, pues se rompió esa relación. Pero luego era decírselo a mis padres. ¿Y por qué? Ahí es cuando yo salí del armario, como se dice. Y salí, yo no salí dando puntillas, yo salí dando una patada. Con lo que eso conllevó, ¿no? Pues mi madre no entró en una depresión, pero bueno. Pero tenía que hacerlo, o sea, era de la única manera que yo podía ser feliz. Yo no podía mentir hasta ese grado. Pero ahora, mi carta de presentación, cuando me presento, incluso en política que me he presentado, mi carta de presentación es: soy mujer, soy feminista y soy lesbiana. Yo la palabra lesbiana, mi vida lesbiana la llevo por delante. Y lo digo sin miedo ninguno. Yo creo que cuando tú estás tan segura y transmites esa seguridad al hablar, al comportarte, al vivirlo, nadie te puede decir absolutamente nada. Nada. Yo no te digo que ahora pase por aquí alguien que me oiga hablar y me llame de todo, o sea, pero eso a mí me da igual. O sea, eso ya ahora sí es verdad que me da igual. Evidentemente la lucha es conjunta, pero hay pequeños matices que nos hacen ser diferentes también. Y las mujeres nos damos un puñetero paso adelante, ¿eh? Campus universitario de Tafira, los estudiantes han necesitado el paraguas para ir a clase. Se ha notado la bajada de las temperaturas en esa zona de la isla, bajada de termómetros y también fuertes rachas de viento que han dejado un día desagradable para estar en la calle. Se han cebado especialmente en las zonas altas de Gran Canaria. A mí me ha llegado a dar terror y miedo salir a la calle. Pero siempre he tenido aquello de adelante, sal, no te quedes encerrada. No, había algo que me hacía, no sé lo que era, si eran las propias hormonas que tienen un poco de locuaces, si era... Sobre todo también era que me encontraba súper apoyada por mi madre. Ella me dijo, y mi abuela y toda mi familia, la familia de mi madre, porque de mi padre no se enteraron nunca, ni iba a ir yo de aquí deliberadamente a Sevilla a decirle a mi tío abuelo que iba a cambiar de sexo, que mona. No le iba a decir nada. Entonces sí, miedo me daba a una vez también, ya a partir de que una vez me violaron 15 hombres, 15 muchachos de donde yo vivía, y que me tenían ganas, pero al final que me tenían ganas pero de acostarse conmigo, o sea, de tener relación conmigo, de tenerme cercano, de ser suya, su perrita, su putita. Pero tampoco cogí tanto miedo. Yo creo que a partir de ese momento me entró más coraje que nunca, que no es el cuento.
porque ahora con las nuevas tecnologías y lo del bullying eso es tan famoso y lo de no sé qué, es horrible porque antes no, si veníamos, no queremos afeminados en clase, o con otra palabreja, ¿no? Que luego me costó mucho de yo comprenderla e incluso utilizarla a modo vacilón. Ahora me dice, cállate mariquita, y esto ya me suena más normal, pero cuando te duele, cuando no tienes callo, cuando no estás encallecida por la vida, caramba, ya cualquier cosa te duele muchísimo. Todo parece que tiene que ver que tú eres el culpable, que todo sale mal porque con respecto a la sociedad incluso digo, pero si yo no le he hecho nada, por ejemplo, cosas tipo así, a personas que he visto de pronto ir a meterse conmigo porque justamente yo era la diferente. Y es jodido, pero es así. Porque me ha venido 9 úlceras duodenales, que dicen que si es debido a las hormonas, por supuesto, a los nervios, por supuesto, esos nervios que yo nunca parece que tengo, en mi vida normal y cotidiana. Soy una persona muy sosegada, muy tranquilita, muy así, muy desde siempre, pero me lo he currado yo, mi condición de mi personalidad es muy amable, muy tranquila, pero los nervios van por dentro y los disgustos y los nervios, ¿no? Amanecemos con lluvias moderadas en la vertiente norte de Gran Canaria. De Corralejo, en el municipio de La Oliva, Fuerteventura, cielo completamente cubierto. Pero hay fotos hasta para regalar. Y tampoco se notaba el viento. Así que imagínate. Y de las redes les mostramos ahora este vídeo de que muchos se han hecho ¿Y sabes lo que me puse? Una camisilla para que no se me notaran los pequeños pechos que tengo. Una camisilla de 3 tallas menos. Para poder que no se me notaran los pechos. Nos referimos al denominado amasado de los gatos. Un gesto que está relacionado con un recuerdo del comportamiento de los gatos cuando son bebés, porque amasan las tripas de sus padres para estimular la producción de leche. Yo, mira la carita, qué guapa, y mi hermanito, de 3 años menos que yo. Mira yo en Venezuela aquí. Esta era Venezuela, pero es que sufrió un pequeño accidente, todas las fotos, en una inundación que hubo en la casa hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de Cabreriza, que era corrigenda, que era militar, y ahí te mandaban también a corregirte. Me acuerdo también del penal de Huelva, de homosexuales, que de aquí íbamos para allá. ¿Llegaste ahí? Yo yo gracias a Dios no. Pero de aquí, como tú metieras la pata en esta cárcel, porque estos eran penales. Canarias, todas las cárceles eran penales, que venían de allá a penar aquí. Pero la cárcel de homosexuales estaba en Huelva.
y de aquí lo pasaban para allá. Como fueras para allá, ya ibas con 6 años. Entrabas con la peligrosidad aquí de 6 meses, y cuando fueras para allá ya eran los 6 años, nunca lo llegabas a cumplir, a no ser que volvieras otra vez a meter la pata. Pero eso no, y Corrigienda Fuerteventura sí, Corrigienda era eso, para corregirte. Eran, más bien iban los homosexuales que estaban en la mili. Pero de ese nombre que tú me contaste, no lo recuerdo, la verdad. La Brianaga era a la altura del Capricho, corría y había una bajada que era flores, era todo un jardín. Me tiré ahí, ellos siguieron detrás y yo me tiré al agua. Y en las ruedas que había para los barcos, para que chocaran en el muelle, al parte de que caía el agua, pues yo me agarré de ahí y me subí. Me metí y la sombra, pues ya no me dejaban eso. Estuvieron para allá y para acá porque yo los oía. ¿Eh? Dice, ¿dónde se metió el maricón? ¿Dónde se metió el maricón? Que para acá, que para allá. Bueno, ahí estuve horas. Hasta que yo ya creí prudente, yo dije, ya se habrán ido, no van a estar aquí esperándome. Salí, me mojado como un pollo, y yo me fui para mi casa, por supuesto, cogí un taxi y me fui. Pero ya te digo, nos cogían allí y era como un tour. En el Jeep, un Land Rover, descapotable en la parte de atrás todo y tenía sillones aquí, como esos que van a cazar y todo eso. Bueno, pues ahí nos ponían y una vueltita por todos sitios para que nos vieran bien vistos. Y la municipal también estaba buena, nos llevaba primero al cuartelillo de ellos, allí, eso era todavía peores, hacían de lo que nos diera, de lo que les daba la gana, y luego nos entregaban a la Policía Nacional, que antes era la Armada, que eran militares. Hoy no son militares, la única eso militar que es la Guardia Civil. No tuve nunca problemas con la Guardia Civil, la verdad, porque eso como estaba en los pueblos. Bueno, sí, una vez bañándonos en Tobles, en Candelaria, en lo que es la plaza, la playita aquella de los Guanches, allí tuvimos un problema, la Guardia Civil estaba arriba, bueno, pero la gente se escandalizó, en vez, no, 6 o 7, en Tobles, allí en aquella playa malísima que te mataba todas las patas. Bueno, llevaron todos para arriba, para la comisaría no, para la casa cuartel, pero nada, de ahí no pasó más nada, y nos dijeron que nos fuéramos. Bueno, fuéramos allí, que no hiciéramos ese número, tal. Había de todo, gente que se portaba bien, gente que se portaba mal. Después la otra comisaría, cuando abrieron la otra comisaría arriba en, no recuerdo ahora cómo se llama, enfrente de Parque La Granja, abrieron la comisaría allí, y allí era igual una celda, pero las ventanas más grandes, más pequeñas, había colchones, los colchones eran para ponerlos de pie, se quedaban igual que las mantas, eso no lo usábamos, ahí estuvimos 3 días, 4 personas en una celda, y habían policías que nos sacaban. Había una puerta que no se veía nada, y tú eras quien abrías, ¿no? El policía de dentro es el que abría. Entonces, cuando tocaban, nos metía para dentro de la celda y él abría. Gente que se portaba bien con nosotros, para que no estuviéramos ahí dentro, que en 2 metros, por 4 personas para dormir y todo, imagínate. Gracias a Sanabria nos reuníamos arriba en la Plaza Las Ranas, ¿no? Bancos aquí, bancos allí. Y por la parte de detrás, que hoy no existe, donde estaban los baños, había otro pasillo, que eso es como el que está por aquí ahora. Y ahí nos sentábamos, estábamos hablándonos, riéndonos. Eso porque nosotros era risas y fiestas. Ya de aquí ya eso, veníamos para aquí, si había que esconderse algo, veníamos para aquí, para irte con un tío. Los cañaverales, antes era un frondoso y no estos, los que estaban arriba. Bueno, pues hacías lo que podías allí. Si no, tenías que subir todo para arriba, para las mimosas, todo eso, para las cuevas que habían arriba. Tú delante y el tío detrás. Y tú tenías que estar siempre mirando a ver si estás caminando y el tío se fue. Porque no podías hacer otra cosa. Lo mismo nos pasaba en la Plaza Militar, que también hicimos la carrera allí. Pero allí había un señor, un mayor, que por un par de monedas te daba la habitación. Era una pensión que había, y él ya era muy mayor, y allí no iba nadie. Pero siempre el esto ocultándote, no ocultándote. Policías también habían, que nos solicitaban nuestro servicio, pero esos no pagaban un duro. Tenían que hacerlo por cojones.
o eso en la próxima guardia te cojo. Yo tenía que tener un par de copas encima para poderme ir con un tío, ¿no? A lo mejor yo estaba en casa, ni un duro, porque no había manera de trabajar, ya más de la manera que yo estaba, ¿no? Ya eso te cerraba las puertas. Y date cuenta que cobrábamos 300 pesetas, luego ya subió a 500, luego a 1000. Pero yo tenía que tener unas copas encima porque yo era incapaz de irme con cualquiera. Había de todo, habían sucios, borrachos, habían gente formal, gente buena, gente joven, gente mayor, pero no, si a mí no me entraba por los ojos, no sé, no podía. Había otra eso, que era tú hacer de hombre, en vez de hacer de mujer, ¿no? Y tú hacías de hombre. Él venía a buscarte a ti para que tú fueras activo y era en el pasivo. No lo entendía, porque para eso te vas a buscar un tío, ¿no? Un chapero. Hoy en día hay chaperos, no sé. Y había incluso matrimonios que iban a buscarnos, uno para la mujer y otro para el hombre. Eran cosas que yo no entendía y cosas que yo no soportaba, ¿no? Yo luché para que hoy pueda, no fui yo solo, fuimos muchos, pero y muchos que se fueron. Se metían, creían que esto era, no sé, fácil, y no era fácil, había que lucharlo, y correr a la policía, y caer en la cárcel, y bueno, muchas cosas. Y hay gente que se fue y eso. ¿Pero para qué? Para lo de hoy, para la más o menos libertad que tenemos hoy. Tendríamos que tener mucha más. Y mirarnos de otra manera, no mirarnos como seres extraños, no mirarnos con odio. Porque no tienes por qué odiarnos, yo soy una persona con todos mis sentimientos. Lo único que me diferencia es mi opción sexual. No sé, yo pienso eso, pienso así. Hay que seguir para adelante. Pasó, pues pasó. Ahora, intentar que no vuelva a pasar. Yo pienso de esa manera. Vale, pues muy bien, ya estamos las 3 y creo que no tengo mucho más que decir después de haber visto Memorias Aisladas. Creo que el documental, como dije al principio, habla por sí mismo, son 4 voces, las de Marcela, Marta, Sinué y Luisa, que por cierto quiero agradecer especialmente que hoy está aquí una de las protagonistas, Marta, gracias por estar aquí. Y como digo, estas 4 voces tienen muchas cosas que decirnos, 4 testimonios que de algún modo nos trasladan a otra época al mismo tiempo que nos aportan datos de cuál es el estado actual de las personas sexualmente diversas y mayores, que no olvidemos que hoy en día el manifestar una diversidad sexual ya es motivo de discriminación, de rechazo y de exclusión, pero si a eso añadimos el factor de la edad, este riesgo, como digo, de discriminación y de exclusión aumenta, porque al fin y al cabo no podemos entender una realidad como algo único, sino que está atravesada por factores, como digo, de edad, situación económica o etnia, por ejemplo. Entonces, estas 4 personas nos han contado, han compartido con nosotras sus recuerdos, sus vidas, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser ese ejercicio de recordar, porque para muchas no son recuerdos fáciles de memorar y de recuperar. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que el trabajo documental, más allá de cuestiones técnicas, que como le estaba diciendo antes a Yolanda y a compañeras, cuando lo ves así en una pantalla tan grande o cuando lo ves repetidas ocasiones te das cuenta de todos los fallos que has cometido técnicos y que podrías haber solucionado. Pero claro, esto ya ha pasado un año desde que lo realicé y lo edité y bueno, es esto, ¿no? Es esto lo que queda. Pero como digo, más allá de cuestiones técnicas, me atrevería a decir que lo fundamental de este proyecto radica en los testimonios y en los valores orales que nos aporta. Y pasando dejando atrás Memorias Aisladas, que tiene que ver, por supuesto, con lo que vamos a presentar ahora, de algún modo nos adentraríamos en lo que es Entre líneas.
que en pocas palabras es un trabajo teórico, académico. Sinceramente es mi trabajo de fin de grado con el que me presenté hace unos meses a la convocatoria del grado en Bellas Artes. Y como digo, bueno, está aquí uno de los tutores de ese trabajo, que es Ramón Salas. Y Entre líneas, que es el título que le dimos, lo que viene a decir, aunque tampoco es mi intención traducir y masticar lo que la publicación recoge y transmite, lo que viene a defender Entre líneas es precisamente cómo actualmente la propia noción de línea, y línea no solamente como un trazado, sino como una frontera, como un muro, como algo que separa, cómo la propia noción actualmente está en completa cuestionamiento. Y cómo en este paisaje de incertidumbre y de no conocer muy bien dónde nos ubicamos, dónde estamos ubicadas actualmente, cómo tendríamos que movernos precisamente entre líneas, ¿no? Y es lo que defiende, o lo que intenta defender y explicar la publicación a través de autoras, pensamientos, teorías e imágenes, por supuesto, porque creo que en este trabajo es fundamental cómo se articula la imagen con el texto. Bueno, lo que he dicho, Entre líneas es una publicación que, como digo, tiene que ver con la noción de la imagen, cómo la imagen actualmente ejerce una influencia fundamental en la construcción de lo que somos y en cómo nos representamos al resto, cómo construimos esas imágenes a través de plataformas digitales que tienen un protagonismo fundamental en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el famoso caso del fenómeno selfie, y cómo en este paisaje, en este fenómeno, las perspectivas trans y queer han irrumpido radicalmente, han cruzado por completo esos ejercicios de autorrepresentación para dislocar las dinámicas y procesos de construcción de subjetividades, al mismo tiempo que también influyen en cómo se conciben espacios de representación como pueden ser los museos. Todo eso, de algún modo, creo que se explica medianamente bien en la publicación, con un lenguaje, es cierto que académico, pero también quisiera recordar palabras, por ejemplo, de gente que lo ha leído, y eso, sinceramente, me alegra mucho conocer esa opinión, que no se hace un texto inaccesible. Y, sinceramente, eso me alegra muchísimo, porque no quería quedarme en algo elitista ni en una aportación teórica que la entendiéramos cuatro, como mucho, las cuatro frikis ratas de biblioteca. Me alegro, sinceramente, que la gente que lo ha leído, que no forma parte de la Facultad de Bellas Artes y de ámbitos más académicos, pues no se haya visto con un texto que, sinceramente, habitual. Son textos que entienden muy pocas personas. ¿Cómo se compone Entre líneas? Pues la publicación se compone de un texto principal que funciona como un marco teórico que aporta un contexto a todo lo que es la propuesta en sí, y luego, por su parte, existe un suplemento que aborda una temática más específica, que de algún modo también intenta trazar una analogía muy breve del concepto de lo trans y de la diversidad sexual a lo largo de nuestra historia, con algunos ejemplos muy puntuales. Y para desembocar en un caso más local, más concreto, que es cómo fue el franquismo, o cómo articuló el franquismo sus medidas represoras con relación a la diversidad sexual, y aún más concreto el caso de Canarias, qué sucedió en Canarias en los últimos años del franquismo y las décadas siguientes, cómo se vivieron esos años y cómo reaccionó la comunidad que existía aquí en esa época. Y ya para acabar con las vidas de las cuatro protagonistas de Memorias Aisladas, con imágenes de sus vidas, de su época de juventud, y con las crónicas de las conversaciones que se mantuvieron durante el proceso del documental. Entonces, como dije antes, el fenómeno de la representación, que es algo que es como fundamental dentro de la aportación de la publicación, que tiene que ver pues con la cultura de la imagen en la que estamos innegablemente inmersas, y como decía antes, esa imagen ejecuta un papel fundamental en los modos en los que nos representamos, tanto en relación a
cómo nos percibimos y cómo nos perciben el resto. Y en este ejercicio, las plataformas digitales y las redes sociales son pues herramientas básicas para ejercer ese propósito que tenemos. Y también hay algunos conceptos que se manejan a lo largo de la publicación, que es el de la subjetividad, en contraposición al concepto de identidad, que al fin y al cabo la identidad es un concepto que arrastra nociones muy esencialistas, muy eternas, muy inmutables por todo el bagaje filosófico y todas las aportaciones filosóficas que se han vertido en torno a este concepto, y cómo en cambio se está dando lo que es, en mi opinión, un relevo entre conceptos que sería precisamente el de subjetividad, entendiendo la subjetividad como un espacio de representación que no atiende a orígenes ni atributos impuestos, sino al propio contexto del sujeto que se representa a sí mismo. En pocas palabras, la subjetividad es un ejercicio con el que todas nos estamos representando por y para el resto, pero también para la mirada propia. Y es un ejercicio que está afectado innegablemente por condiciones de etnia, de situación económica, de territorialidad, de género y de edad. En este sentido, también uno de los apartados de la publicación Entre Líneas, si eres tan amable y me lo pasa. Gracias, Ramón. Uno de los apartados de Entre Líneas, que se me olvidó decir antes, que se sirve de un formato muy similar al de un periódico. Podríamos decir que es un simulacro de periódico, porque imita no solamente su material, su plataforma, sino sus estructuras. En una parte de esta publicación se hace una breve análisis de lo que ha significado la fotografía en las últimas décadas y cómo la fotografía, que a mí me parece fundamental, se ha utilizado para cosificar la otredad. Es decir, cómo la fotografía en momentos históricos puntuales ha sido usada como herramienta para catalogar y clasificar a aquellas personas o subjetividades que no formaban parte de lo denominado normal. Y me estoy refiriendo a los casos de proyectos fotográficos en los que se retrataban a miembros de comunidades nativoamericanas. Por supuesto, eran retratos que hacían personas blancas, hombres, normalmente hombres blancos, europeos. ¿Qué hacía esta fotografía? Esta fotografía de algún modo cumplía una doble función. Una era la de cosificar la otredad, la anormalidad, y otra de ellas era reforzar la idea de que el fotógrafo era normal. Entonces había como una dinámica doble, múltiple, que servía para reforzar ambas nociones. Y en este sentido intento defender o lo que defiendo es que las comunidades trans y queer, que formamos parte de esa otredad, nos hemos servido, nos hemos adueñado de esas herramientas y dispositivos como los fotográficos o los audiovisuales para hacer representaciones propias ajenas al discurso de la normalidad. Es decir, porque al final a través del retrato estamos conformando, estamos construyendo una imagen personal con la que existen posibilidades de empoderamiento o de autoafirmación. Y en este apartado aparecen la obra de artistas como la argentina Effie Beth o Claude Cahun, entre otras. Y por último, algo que a mí sinceramente me interesa muchísimo, que es el hecho de travestir el museo, en el sentido de que infinidad de autores ya me atrevería a decir que de algún modo confirman, ¿no?, que los museos son maquinarias de producción de sentido en tanto y cuanto se reproducen y se albergan historias y relatos muchas veces hegemónicos. Porque lo que tiene el museo es que es una institución, en mi opinión, incuestionable en muchos sentidos, o que al menos arrastra con esa idea de que lo que hay en el museo es incuestionable. ¿Qué sucede? Que del mismo modo que se cuestionaban o que se transgredían esa forma de utilizar la fotografía o la identidad, los museos en las últimas décadas están experimentando procesos de travestismo o de irrupción. Y obras o proyectos tan evidentes como los de las Guerrilla Girls, que de algún modo denunciaron la ausencia de mujeres en las galerías de Estados Unidos y que de algún modo ese fenómeno se ha extendido
incluso hasta en TEA, por supuesto. Denunciar la ausencia de, en este caso, mujeres artistas, denunciar que existan discursos coloniales y racistas dentro de los museos de historia y de antropología, en los que se continúan cosificando a esas comunidades nativoamericanas, y, por supuesto, también incluir la cuestión de la diversidad sexual. Y en este sentido, el Museo Travesti del Perú, que es uno de los ejemplos que se citan dentro de la publicación del artista Giuseppe Campuzano, evidencian con una claridad meridiana cómo los museos se están transgrediendo y descolocando. Porque, de algún modo, lo que hace el Museo Travesti del Perú, como otros muchísimos proyectos, es proponer una historia propia, dinamitar con esos relatos históricos, patriarcales, coloniales, racistas y eurocentristas, y proponer historias propias, recuperando y haciendo de algún modo arqueología de la identidad. Y por último, como decía antes, ¿qué dice el suplemento? Pues el suplemento lo que aborda son los casos más concretos de memorias aisladas, por supuesto, y hacer una analogía muy breve de lo que ha significado la cuestión de la diversidad sexual y concretamente las identidades trans en relación a el contexto, problemáticas sociales, represión, que me parece fundamental, como el Estado español en su momento puso en marcha diferentes mecanismos de represión para la diversidad sexual, para perseguirla y recriminarla, y cómo en Canarias se contestó de algún modo a ese hecho. Y yo con esto pues acabo con este PowerPoint y ya le doy la palabra tanto a Ramón como a Yolanda. ¿Por qué orden? ¿Que por qué orden? ¿Que por qué orden, digo? Pues no sé, por donde tú prefieras. Por orden lineal. Bueno, pues yo soy uno de esos frikis de biblioteca de los que hablaba ahora Dani, y desde esa postura voy a hablar, no voy a incidir en el fenómeno de la transexualidad, sino que voy a tratar un poco de leer muy brevemente, leer precisamente entre líneas el trabajo de Dani en el plano más académico, que no es que sea el que más me haya interesado, pero sí es el que me corresponde por mi papel en este dispositivo. Yo sí que quisiera extrañar un poco, travestir también tanto este periódico como el documental y extrañarlo un poco para no perder lo que a mí me parece que es uno de los elementos centrales de lo que tenemos que perder, ¿no? En el mundo del arte el concepto de lo trans es absolutamente básico porque nosotros partimos de la crisis de lo cis, ¿no? Es decir, digamos que las artes plásticas durante el siglo XX han sido unas artes plásticas basadas en ese concepto de lo que solemos llamar el modernismo, que de forma muy resumida se basaba en lo genérico, ¿no? Es decir, en los géneros reconocidos, en este caso no géneros sexuales, sino géneros artísticos. Pero curiosamente hay una sintomática relación, ¿no? Y básicamente la idea de la modernidad es que la autonomía del arte, o sea, la libertad del arte, la capacidad del arte de imponerse sobre los encargos de lo que tradicionalmente habían sido los comitentes del arte, pues los oligarcas, los príncipes, la iglesia y tal, consistía en plegarse sobre sí mismo, ¿no? En plegarse sobre los propios géneros. La pintura tenía que hacer pintura, la escultura tenía que hacer escultura, la literatura tenía que hacer literatura, sin establecer mezclas, sin travestir, sin desplazar las fronteras, y ahí es donde se supone que se encontraba pues su propia autonomía y su propia libertad. Ese es el paradigma que está en crisis y ese es un paradigma que es difícil plantearlo sin utilizar el concepto de lo trans. Entonces, a mí sí que me gustaría de entrada pensar que, por lo menos en nuestro gremio, lo trans, lejos de resultar subalterno, es decir, lejos de representar algo que está en la periferia, es un término absolutamente central, es un término absolutamente indispensable para pensar lo que nos está ocurriendo, ¿no?
En ese sentido, esto que hemos visto aquí, yo quisiera que lo vieran en el contexto que nos encontramos, es decir, en el contexto de un museo que obviamente está pensado para exponer obras de arte. Entonces, dentro de esta crisis de la modernidad, yo quisiera, siempre rompo una lanza por salvaguardar uno de los elementos centrales de la modernidad que a mí sí que me interesa, que es no el de el del cisgénero, es decir, el del reconocimiento en la propia centralidad de los géneros, pero sí ese elemento autorreflexivo de pensar, en este caso, la deriva entre los géneros, ¿no? Es decir, este juego que plantea aquí Dani, que es el de la transdisciplinariedad, en el sentido de que es el artista haciendo como si fuera periodista, como si fuera documentalista, como si fuera un biógrafo, es decir, ese moverse entre géneros no solo porque se mueva entre la pintura y la escultura, o entre la escultura y el dibujo, sino porque se mueve entre el arte y el periodismo, el arte y el documentalismo y tal. Entonces, ese trasvase de géneros me parece central, pero no quisiera que en este trasvase se perdiera el elemento autorreferencial propio de la modernidad que nos permite pensar, reflexionar sobre esto que está aquí sucediendo. Uno de los fenómenos más interesantes de lo que está ahora sucediendo en el mundo del arte y de muchos más mundos es algo que solemos llamar historias de vida, ¿no? Es decir, un cierto descrédito de lo que podía haber sido el acercamiento convencional al mundo de la vida, que era el acercamiento científico, es decir, a la hora del análisis de la vida, durante todo el siglo XX ha tenido pues un especial privilegio, como en el acercamiento a cualquier fenómeno de la existencia, que era el acercamiento científico, ¿no? Entonces, el análisis de la vida era un análisis fundamentalmente biológico, ¿no? Es decir, era la lógica de la vida, un acercamiento que obviamente lo que quería hacer era imponer distancia, es decir, observar la propia vida como si fuera algo ajeno al observador, desde la hipótesis de que desde dentro éramos incapaces de entender lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Aquí lo que asistimos es a un fenómeno que podríamos llamar el fenómeno de la autobiografía, ¿no? Y quisiera descomponer un poco estos términos para que se fijen primero en el fenómeno curioso de que el bios, es decir, la vida vivida, de entrada se hace autobiográfica, ¿no? Es decir, con ese componente autorreflexivo que hemos observado aquí de pensar mi propia vida, ser capaz de reflexionar sobre mi propia vida, pero no una reflexión estrictamente racional. Los franceses pueden hacer un juego de palabras que nosotros no podemos hacer porque ellos, disculpen mi pronunciación, pero ellos dicen algo así como el discours y el parcours, que sería algo así como el discurso y la trayectoria, recuperando esa idea que también existe en castellano del discurso como el discurrir, ¿no? Como el discurrir de una vida, es decir, la posibilidad de hacer un relato, pero que el relato sea mi propia vida, como desenvolvimiento biográfico, pero al mismo tiempo utilizar ese guión para el y que el relato sea como un pensar mi propia trayectoria para dotarla de sentido y además escribirla, es decir, además explicarla, no solo hacer autografía, sino, autobios, sino autobiosgrafía, es decir, escribir esto. Incluir todo esto en el ámbito del lenguaje, es decir, en el ámbito de la representación. No se trata de explicar una vida que es una vida natural, no es una vida modernista en el sentido de que, bueno, sea lo normal, sino que es una vida representada, es una vida performada, es una vida escrita, quitándole eso que decía Dani de esencialidad, normalidad, componente biológico a la vida. Este rollo de que las chicas tienen vulva y los chicos tienen pene, lo cual en términos biológicos es, por lo menos en un porcentaje relativamente elevado, falso, pero desde luego en términos biográficos es radicalmente falso. Es decir, si no entendemos las niñas y los niños en términos sexuales, sino en términos de género, no es cierto que los niños tengan pene y las niñas tengan vulva, ¿no? Es decir, los niños y las niñas son una cosa mucho más compleja que se constituyen pues, generalmente en los patios de los colegios, cuando todo el espacio central se lo comen los niños para jugar con una pelota a lo bestia, utilizando siempre el imperativo y diciendo, tú cabrón, tira, pasa, no sé qué y tal, la voz en grito y proyectando mucho la voz, y las chicas pues
pues se mueven por la periferia y utilizando siempre el subjuntivo y hablando en tal. Entonces tú llegas a ese patio y entonces tienes que decir, me tengo que ubicar aquí o me tengo que ubicar allí, y ahí es donde te haces niña o te haces niño, independientemente de lo que tengas dentro de las piernas, ¿no? Es decir, en un momento dado, ser capaz de entender esto como escritura, es decir, no como algo normal, no como un componente biológico esencialista, sino como un relato del que puedo tomar conciencia con ese componente de empoderamiento que tiene la conciencia, y además con conciencia de que estoy performando el género, es decir, de que el género es una puesta en escena, esta idea de la representación que tradicionalmente, también en términos modernistas, se entendía como que había un elemento exterior y ese elemento exterior se podía vincular de una forma natural con una imagen, ¿no? Que es a lo que ahora iré. Entonces la imagen respondía a un elemento exterior. Bueno, pues eso tampoco es así. Quiero decir que la representación tiene un carácter claramente más de puesta en escena, ¿no? Es decir, de representación, pero de representación teatral. Es decir, la imagen, que en este caso ya no es una imagen que pueda cobrar, es decir, que pueda convertirse en un objeto, sino que es una imagen que es imagen-cuerpo, que es imagen puesta en escena, imagen performada, imagen vivida, imagen que es trayectoria vital, imagen que al mismo tiempo es escritura. Es decir, tomar conciencia de todo esto pues es algo de extrema importancia seguramente para el desarrollo de la personalidad, pero en cualquier caso de una forma muy clara para el mundo de las artes y de la reflexión artística. Y para pensar todo esto, el fenómeno de lo trans es absoluto y totalmente básico. Es decir, el entender que la imagen está ya, es decir, vivimos en eso que llamamos el biopoder, es decir, que la imagen está embebida en el propio cuerpo y que además la imagen no es una representación de un objeto externo, sino que seguramente es una proyección. Es decir, es lo que hacemos en el patio lo que induce a todos los demás a hacer eso. Es decir, somos hombres y mujeres anuncios, es decir, somos gente que de alguna forma sigue repertorios, sigue paradigmas, pero al mismo tiempo les da continuidad, los convierte hace que siga la cadena de la representación. Bueno, pues para nosotros, los frikis de biblioteca, pensar todo esto es un elemento central, y para nosotros este concepto de lo trans, lejos de ser un elemento tangencial, es un elemento fundamental y absolutamente central. Y eso es lo que nos permitió hacer este objetito, que yo le agradezco muchísimo a Dani, porque bueno, durante mucho tiempo los TFGs en Bellas Artes, pues básicamente consistían en que le pedíamos al artista que generara imágenes, y una vez que había generado bastantes imágenes, pues lo convertíamos en un catálogo, ¿no? Poníamos las imágenes y el TFG pues era una especie de muestrario de esas imágenes comentadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la imagen es eso de lo que se había dado cuenta Dani, ¿no? Es decir, que la imagen ya no es un objeto acabado, es decir, no tiene un cuerpo material, sino que la imagen está entre nosotros, la imagen está en el patio, la imagen es la puesta en escena. ¿Cómo hacer entonces ese objeto? Es decir, ¿cómo hacer un objeto que es vida, que es vida relatada, que es vida narrada, que es autobiografía, y que además tiene una dimensión también claramente educativa, es decir, que también tiene una dimensión claramente proyectiva? Bueno, pues precisamente dentro de la lógica del relato había que encontrar una escritura transgénero para ser capaz de explicar eso. Y Dani pues encontró este tipo de escritura que tiene este carácter también postdocumental, ¿no? Es decir, que por una parte parece que está documentando algo, pero ese paradigma documental está claramente ficcionado, ¿no? Es decir, lo que está es tratando de teatralizar eso que se supone que se está documentando, también alterando esa percepción de la naturaleza es elocuente, está ahí fuera, yo solo tengo que captarla, ¿no? Lo que tengo que hacer es relatarla, inyectando ficción, inyectando escritura a la vida, y al final consiguió hacer un TFG que es al mismo tiempo pues una especie de repositorio de imágenes,
pero que también es una trayectoria genealógica, es decir, que es capaz de contar por qué hemos llegado hasta aquí, apropiándose, haciendo imágenes que son suyas y también apropiándose de imágenes que no son suyas. Tiene un carácter claramente genérico en ese sentido de que construye una genealogía de su propio sentido, y al mismo tiempo que es una máquina de construir sentido, también es un objeto que se convierte en máquina de guerra, que puede funcionar en muchísimas dimensiones, que se puede leer como un objeto académico, pero también se puede leer como una volandera, como un objeto reivindicativo, que también transgrede todas estas dimensiones, y que pues nos ayudó, a mí por lo menos me ayudó mucho a entender ese problema con el que nos enfrentamos ahora mismo en las Bellas Artes. Durante toda la trayectoria de Dani, muchas veces surgía ese problema de, bueno, está claro lo que estoy haciendo, pero ahora ¿cómo hago una obra de arte? ¿No? Es decir, en ese sentido, como material objetual de la obra de arte. Entonces, bueno, pues estábamos más o menos todos de acuerdo que la obra de arte era ella, pero tampoco en ese sentido estrictamente materializado, sino que era ella en su trayectoria, en su trayectoria como periodista, como documentalista, como organizadora de talleres, como propio artista, como historiadora de vidas, ¿no? Y bueno, siendo consciente de eso, ¿cómo no caer en esa cosa un poco burda de convertir esto en una imagen estática, cuando en realidad ya habíamos descubierto que la imagen era algo muchísimo más dinámico, muchísimo más trans todo, ¿no? Y se le ocurrió este procedimiento que al final consiguió sortear ese problema que tenemos en Bellas Artes, que es la cacharrodependencia, ¿no? La objetodependencia, y hacer una cosa que no se hubiera podido pensar bajo ningún concepto si no fuera desde el paradigma de lo trans, ¿no? Es decir, que se nos convierte ahora ya en un instrumento conceptual básico para pensar lo que ocurre, ¿no? No se trata ya de reconocerle una subalternidad y, por lo tanto, un derecho como minoría traumatizada, sino todo lo contrario, es decir, reconocerle un lugar conceptualmente central para entender un fenómeno que es culturalmente prevalente, como es este de que la vida hoy es una vida vivida en imágenes, a menudo no relatada, a menudo no autorreflexionada, ¿no? Es decir, Instagram se ha convertido en el nuevo patio del colegio, en ese mundo en el que se repiten los paradigmas, los tópicos y los esquemas mentales, ¿no? Y decir, y cómo poder incidir en ese nuevo mundo de la imagen, que ya no se puede ni de broma limitar a algo que se pueda enmarcar con un nuevo bagaje conceptual que nos permita leer entre líneas de este nuevo discurso en imágenes que, por ejemplo, nos provocan las redes, ¿no? Y de repente, pues aquí apareció ese empoderamiento, ya no empoderamiento en el plano de la reivindicación social, sino empoderamiento en el plano de la reivindicación conceptual, que a mí me parece que es de un valor para los frikis de biblioteca especialmente importante, y que por eso pues le agradezco mucho, ¿no? Le agradezco que nos haya permitido ver algo que a menudo, como todo lo obvio, se hace difícilmente aprehensible. ¿Se oye? ¿Me miras porque me toca o qué? Me voy a sentar ahí, como hay tres imágenes. Bueno, voy a ser muy breve para no alargar mucho esta presentación por nuestra parte. Supongo que para que haya un momento y un rato, ¿no? Pues si las personas que nos acompañan, bueno, quieren participar y comentar y compartir alguna idea o alguna reflexión. Bueno, cuando Dani me invitó a estar presente en la exhibición pública de su documental,
de Memorias Aisladas y la presentación de la publicación de Entre Líneas. Me vi un poco, bueno, no sabía muy bien en qué aspecto centrarme, ¿no? Porque son muchos los temas que se plantean aquí, y le pedí indicaciones y me pidió que, compartiera algunas reflexiones en torno a la relación que se establece entre lo queer y los museos y centros de arte, ¿no? Un poco desarrollando así algunas ideas, lo he traído por escrito para no divagar mucho, porque tengo tendencia a divagar y a irme por las ramas. Entonces me voy a centrar para, como les decía, compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en torno a estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo ha entrado? Claro, yo me pregunto, ¿cómo ha entrado lo queer? O deberíamos preguntarnos, ¿ha entrado lo queer en los museos y centros de arte? Lo que está claro, y voy a partir de una realidad, es que los colectivos LGTBIQ están desempeñando un trabajo y un papel fundamental en la evolución del movimiento de liberación sexual contemporáneo, ¿no? Y también están participando en la formación de nuevas perspectivas sobre el género. Sin embargo, son lentos los avances, ¿no? Yo creo que son muy lentos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ. Y en este sentido hay que recordar que aunque los avances son lentos, y esto se plantea muy bien en el documental, en los testimonios, aunque los avances son lentos, son el resultado de un pasado, ¿no? Por eso es necesario mirar al pasado y reconocer las memorias que han permitido estos avances. De ahí el valor de este tipo de material, de testimonios y de documentales. Las luchas de estos colectivos se han centrado, por un lado, evidentemente en recuperar y en que se les reconozcan toda una serie de derechos, y esto afecta, bueno, pues a otras minorías, a otros grupos y a otros colectivos, pero también hay una lucha que a mí me gustaría destacar, que creo que se plantea de forma muy clara en la publicación en Entre Líneas, que es visibilizar las formas de exclusión, porque son esas formas de exclusión las que han configurado las imágenes y experiencias de las personas que denominamos queer, ¿no? Pero no hay que olvidar también que lo queer no surge de repente, de un día para otro, ¿no? Parece que es una palabra de moda que de repente aparece. O sea, siempre ha estado ahí, ha estado oculto, no hace falta explicar por qué. Y por eso es tan importante trabajar para desarrollar un archivo histórico, un archivo queer, ¿no? Esto ya se está haciendo en algunos ámbitos, en algunos contextos, en algunos países, ¿no? Y en el caso concreto de Canarias creo que Dani está abriendo un trabajo fundamental y muy, muy valioso que esperamos que siga creciendo, ¿no? La publicación también me gustaría destacar que se suma a las escasas publicaciones que hay sobre teoría queer o sobre estudios queer. Hay alguna editorial que a nivel nacional está traduciendo al español textos básicos y fundamentales, pero hay poquísimo material impreso, hay muy pocas publicaciones, y a mí también me gustaría destacar esto como valor de Entre Líneas, ¿no? Y ya centrándonos en el tema que yo quería proponer al principio, retomando un poco el discurso de Dani, está claro que las sociedades deben dirigirse hacia la revalorización del respeto a la diversidad, ¿no? De eso estamos hablando, de diversidad. Y yo me pregunto, en esto,
qué papel deben jugar los museos. O sea, ¿deben jugar algún papel? ¿Tienen algún papel que desempeñar, ¿no? Bueno, los museos y centros de arte tienen muchísimas asignaturas pendientes, por ejemplo, la visibilización del trabajo de las mujeres artistas. Se están evidenciando las dialécticas excluyentes del museo, del museo como institución, y también se está poniendo en cuestión el museo heteronormativo, ¿no? Y existe una diversidad evidente en materia sexual, en materia de sexualidad y de género. Por tanto, el museo debe incorporar en sus políticas estas variaciones con respecto a la norma, ¿no? ¿Para qué? O sea, para evitar sesgos androcéntricos y sesgos, si quieren, heterocentrados, y para convertir a los museos y centros de arte en algo mucho más plural y mucho más abierto y mucho más inclusivo, ¿no? Inclusión para considerar todas las variantes de género, de identidad, de orientación sexual que existen. Y aquí me planteaba que, bueno, hablamos de perspectiva feminista y hablamos de perspectiva de género en España, pero en el contexto de los museos y centros de arte es muy difícil, o voy a decir que no es fácil, hablar de perspectiva queer, ¿no? Y si los museos son espacios para la reflexión, para el debate, para la puesta en común de valores tanto pasados como presentes, yo creo que sí que deben jugar un papel en la inclusión, sí que deben jugar un papel importante para difundir, por ejemplo, apoyar y revalorizar las obras artísticas independientemente de la orientación sexual del contenido representado o de la persona que lo realiza, ¿no? Y en este punto me gustaría formular otra cuestión o plantear otra cuestión, y es, vale, los museos y centros de arte deben jugar un papel, pero ¿cómo debe entrar lo queer en los museos, ¿no? No se trata, aquí no estoy planteando de una visibilización de las minorías sexuales, no creo que se trate, por lo menos, solo de eso, ¿no? Se trata de, fundamentalmente, darles voz y que sean esas minorías, o no minorías, yo no lo plantearía como minorías, ¿no? Que sean esos grupos, esos colectivos, los que se conviertan en productores de su propio discurso, ¿no? O sea, que no sean otros y otras los que configuren su identidad, su imagen y su representación. Esto, bueno, llevándolo, no sé, recordaba, por ejemplo, en el contexto de los 90 en Madrid, cuando están muy activos y muy activas grupos de gays y lesbianas como Radical Gay o LSD, empiezan a aparecer en el campo de las prácticas artísticas algunas, sobre todo videoartistas y fotógrafas lesbianas que quieren plantear sus propias imágenes, o sea, reflejar y mostrar cómo se ven a sí mismas, no que otros y otras difundan una imagen, ¿no? En esto de la representación y de la configuración de identidades, ¿no? Para finalizar, simplemente les traigo 3 ejemplos, son 3 imágenes. Bien, quería poner 3 ejemplos recientes dentro del contexto nacional del último año, del año 2007. Son 3 muestras o 3 ejemplos de cómo puede entrar lo queer en los museos, ¿no? Y en los centros de arte. Voy a empezar simplemente esta imagen para ilustrar, ¿no? Una propuesta artística de David Trullo que llevó por título Queer Cabinet, el museo revisitado en clave homoerótica.
una propuesta artística que mostró o que desarrolló en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, ¿no? Y que, bueno, básicamente se trataba de... Él parte de una premisa, la falta de cultura material queer en las colecciones, reinterpreta las colecciones o la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas, estableciendo... bueno, me hubiera encantado traer como 20 imágenes y estar aquí 3 horas, pero, en fin, ya si tienen interés hay un dossier colgado en Internet y está toda la documentación. Estableciendo, como les decía, conexiones entre objetos, sacando piezas de los almacenes, añadiendo elementos que pasaban desapercibidos y que establecían nuevos diálogos, cuestionando... En definitiva, a través del discurso queer, a través de un nuevo discurso y de relecturas, cuestionando la autoridad, y eso lo comentaba Dani, ¿no? La autoridad narrativa del museo, ¿no? Otro ejemplo, también en el contexto de un museo, en este caso el Museo de América de Madrid, una exposición comisariada por Andrés Gutiérrez, una exposición que llevó por título Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género, la que a través de pinturas, esculturas, cerámicas, fotografías, bueno, indumentaria, se mostraba la presencia de las personas transgénero en culturas de todo el mundo, ¿no? Y lo pongo también como ejemplo de la forma de abordar este tema, incidiendo, en este caso, a través de una exposición sobre la importancia de la inclusión de otras narrativas, de otras historias, de otras realidades, de otras identidades, de otras orientaciones, visibilizando otras formas de entender el género más allá de lo masculino y lo femenino, y todo ello enmarcado en una reflexión sobre la transgresión, sobre la construcción cultural del cuerpo y su representación artística, ¿no? Y fue una manera de acercar al público conceptos, bueno, que ciertamente a veces pueden resultar un tanto complejos. Y voy a acabar con un ejemplo que no tiene, tiene que ver y no tiene que ver. El Queer Cabinet y esta exposición Trans en el Museo de América utilizan las propias colecciones de los museos, ¿no? Pero aquí voy a hablar de una exposición que se plantea como archivo y que fue el resultado de un proyecto de investigación de los artistas, bueno, activistas, Andrés Senra, Fefa Vila, Sejo Carrascosa y Lucas Platero. Hay unas becas de investigación que convoca anualmente el Reina Sofía, presentan un proyecto para configurar un archivo queer y todo ese trabajo se presentó en mayo, estuvo de mayo a septiembre, bueno, en 2 exposiciones, Archivo Queer y Anarchivo SIDA. Bueno, en el proyecto reunieron también con mucho testimonio, hay una parte documental importante, reunieron a artistas, activistas, investigadores y con el objetivo principal de recuperar y construir una memoria, ¿no? y un archivo, una memoria del activismo LGTBIQ desde la transición democrática y concretamente, bueno, se centraron sobre todo en Madrid y en la década de los 90, o sea, finales de los 80 y la década de los 90. Y ya para finalizar, simplemente, ya lo he hecho en privado, pero lo voy a hacer en público, de nuevo felicitar a Dani por su trabajo, por su compromiso, y por abrir este camino y esta puerta a la configuración, a la recuperación y a la elaboración de un archivo con todos esos testimonios que nos permiten, testimonios que han permanecido ocultos y silenciados, que hay que tener muy presentes porque todavía queda mucha batalla por delante, ¿no? Así que gracias. Bueno, a ver, esto sí, funciona.
Ok, pues después de haber dado los tres nuestra intervención, de haber dado la chapa un poco, quería decir que, en primer lugar, o sea, de nuevo, gracias a ustedes porque de algún modo con esta publicación, y es algo, estoy recuperando palabras de Pepe Arteaga, que también estuvo en una presentación hace una semana de esta publicación, y me dijo algo que a mí me ayudó mucho a ubicarme y a entender cuál era mi rol dentro de este trabajo, porque estoy como simulando que soy periodista, que soy historiadora, que soy antropóloga, pero en el fondo no lo soy. Estoy de algún modo transgrediendo esos límites de esas parcelas del conocimiento. Pero Pepe me comentaba algo que me gustó, y es que me comparó con una antena que de algún modo captaba emisiones, captaba emisoras y las retransmitía. Y yo creo que eso es un poco lo que estoy haciendo con esto. Y por supuesto, dentro de esas retransmisiones están tanto las perspectivas de Yolanda como las de Ramón, porque al final el proyecto se convierte como en una plataforma, en un repositorio, como decías antes, de imágenes y de perspectivas en las que yo simplemente he sido pues la persona que ha dado forma, que ha hilado un poco y que de algún modo ha retransmitido todos esos pensamientos, imágenes y discursos que en muchos casos forman ya parte del pasado. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Antes de que se me olvide, quería decir que las publicaciones están fuera, en la mesa que está justo aquí a la salida, porque veo que hay gente que se está yendo por motivos personales o lo que sea, y simplemente comentarles que están ahí fuera las publicaciones. Tienen un precio para algún modo recuperar todo lo invertido en maquetación, edición y publicación y impresión sobre todo, que es de 6 euros las dos publicaciones. De todos modos, el precio es flexible y no es un precio fijo. Por que menos, ¿no? Que fuera a ser algo fijo. Es un precio flexible y si alguien puede dar, o sea, da menos, pues no pasa absolutamente nada. Igualmente, si alguien quiere dar más, también se agradece. Así que, como digo, antes de seguir y pasar a las preguntas, simplemente esa información, ese apunte que están ahí fuera. No los tenemos aquí porque son un tochito así y si no necesitaban otra silla. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación al respecto, a propósito de lo que hemos estado hablando. Creo que hemos dado mucho la chapa. Sí, yo creo que estamos ya cansadas ya. Estamos agotadas. Hola, ¿qué hay? Bueno, la verdad es que tengo varias preguntas, pero voy a hacer una, para mí, una de las más importantes ahora mismo, y es saber si vas a seguir sacando publicaciones. ¿Cuál es un poquito la idea o el futuro de este proyecto? Mira, esta pregunta me la hicieron la semana pasada justamente y no me la había parado a pensar porque de algún modo esta publicación, su origen era la de ser presentada como un trabajo de fin de grado, como dijimos. Es cierto que se sirve de un formato como es el del periódico que puede dar a entender que va a haber una continuidad, pero yo no sé cuándo podría ser esa publicación, porque lo que hay detrás de esto son casi 6 meses de trabajo, entonces es imposible sacar un periódico diario, incluso creo que imposible semanalmente. Excepto en el caso de que se formara algo que para mí sería maravilloso y fundamental, que se creara grupos o equipos de colaboraciones, que no cayera todo todo el peso de la edición, maquetación y producción de una publicación como esta en una sola persona, que en este caso es el mío, sino que de algún modo se repartieran trabajos y roles en un equipo formado por personas propias del ámbito de la historia, del periodismo, de la antropología o de la historia del arte. De ser así el caso, de formarse ese grupo maravilloso y espléndido, las publicaciones hay vistas, ¿no?, a continuar con esto. Pero ahora mismo hacerlo de modo individual me lo pienso porque ha sido muy agotador, ha sido bastante agotador.
Y una segunda pregunta que viene un poquito en relación con esta, y es el hecho de que entiendo que es una apuesta estética, o sea, en términos de producción artística, porque no he terminado de entender muy bien si es un periódico, si es si no va a ser una publicación periódica, no podríamos llamarlo periódico. Si no es no sé, ¿qué tipo de producción es? Lo que he entendido es que es una apuesta estética, ¿no? Pero ¿sobre qué soporte? Es decir, ¿cómo la vas a mantener? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo la vas a mantener en el tiempo para que llegue como apuesta estética en sí, ¿no? No entra dentro de lo que es pintura, sí. No entra dentro de lo que es literatura en sí, ni tampoco es un proyecto periodístico. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder tener acceso a esta apuesta estética con el tiempo? Yo tampoco tengo muy claro lo que es. Yo sí. Es una obra de arte travestida en periódico, ¿no? Entonces pues sí. Hay que decir que no, precisamente porque no es un periódico, no es pintura, no sé qué, porque si fuera algo, entonces ya no estaría transvertida, no estaría transvestida. Entonces, yo creo que no tiene que tener continuidad. La continuidad es Dani, ¿no? Y entonces Dani irá soltando cosas, ¿no? Y tal. Molestando. Ahora estamos muy preocupados en el mundo del arte por recuperar el sentido de la necesidad, ¿no? Hasta ahora las obras de arte tenían que ser inútiles, ahora tienen que ser heterónomas y tienen que servir para algo, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que más nos rondan la cabeza es si somos capaces de hacer algo que sea necesario. Algo que es muy peligroso porque para hacer algo necesario seguramente te tienes que integrar en una cultura orgánica, y las culturas orgánicas son terriblemente peligrosas, que es de donde fluyen las obras de arte como necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, Jordi Claramonte creó una definición de qué es lo necesario que a mí me parece fascinante por su extraordinaria simpleza, ¿no? Dijo, lo necesario es cuando unas cosas te van llevando a otras, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha parecido fantástico de Dani es que unas cosas le van llevando a otras, ¿no? Se mete en un berenjenal, ¿no? Y de repente, pues cuando está aquí le llaman para hacer esto y luego hace esto y luego hace esto y tal, pues unas cosas irán llevando a otras, que es sobre esta base de la necesidad, irán saliendo cosas que obviamente no pueden ser periódicos, ni puede ser pintura, ni puede ser su cuerpo, ni puede ser su vida, ni puede ser no sé qué, porque entonces sería todo demasiado genérico, ¿no? Y saldrán, pues, trans cosas, ¿no? Sí, al final, como dice Ramón, esto no puedo definirte ahora mismo si va a haber una continuidad o no, porque hasta ahora mi proceso creativo ha sido como un devenir totalmente influido por el momento, ¿no? y por el contexto en el que nos situamos. Antes hablaba de la posibilidad de grupos de trabajo o de equipos, pero de no ser así, no sé a dónde me dirijo. De todos modos, antes quisiera tenerlo en cuenta que esto no es un periódico. Como dije antes, es un simulacro de periódico. Puede ser definida como una obra de arte, puede ser definida como una publicación teórica, o puede ser definida como cualquier otra o como otra cosa. Pero lo que comparte con lo que es un periódico, en mi opinión, a día de hoy, es el soporte, el formato y el material. Entonces, de algún modo está totalmente indefinida la obra, y eso sinceramente a mí es lo que me gusta, que sea una obra que no se pueda encasillar tan fácilmente como pueden ser otras. Yo más que una pregunta en realidad es un comentario, y ya que estamos aquí en un espacio que también nos gustaría transgredir y un poco es la propuesta que nos planteas, y recogiendo un poco el testimonio que dijo antes Ramón, yo es que cada vez que asisto a cosas que organiza Dani, que hace Dani, para mí, yo siempre me quedo con la boca abierta, la verdad. Y recuerdo una tontería, una anécdota, pero que creo que puede definir esto, que le dijeron a Salvador Dalí en el aeropuerto del Prat, le dijeron, ¿usted tiene algún objeto valioso a declarar? Y él dijo, todo yo. Pues yo creo que contigo pasa un poco igual, y sinceramente te lo digo
desde las pocas cosas que siempre hemos hablado. Y lo veo así, porque a mí esto hoy, o sea, me voy a casa sabiendo que hay gente súper potente haciendo cosas súper grandes y que en pequeños espacios siempre estamos subvirtiendo y cambiando lógicas y dinámicas que los hacen cada vez más diferentes. Y nada, te lo agradezco simplemente, Dani. Gracias. Gracias. No sé, gracias. ¿Qué te podía decir? No sé, tampoco, como he dicho antes, ¿no? El trabajo no soy solo yo, porque al final, tanto con el documental, gracias a 4 personas, a 4 protagonistas, y con esta publicación también hay muchas personas detrás, entre las cuales hay 2 hoy aquí. Pero sí, al final aparece mi cara, aparece mi nombre, pero creo que hay, o sea, es evidente que hay más personas detrás y no hay que olvidarlas en ese sentido. Pero muchas gracias por tus palabras. Y creo que sí, que estamos en ese punto de transgredir y, sobre todo, desestabilizar tanto las instituciones como nuestros espacios, tanto públicos como privados, en relación a esta idea que llevamos exponiendo todo el rato, que es la no visibilización, porque al final la ausencia de personas sexualmente diversas, de no blancas o mujeres, responde a una lógica muy concreta, que es la de un pensamiento patriarcal, racista y heterocentrista. Entonces, no cuestionar esas dinámicas de algún modo nos ayuda a perpetuar esos modelos. Y lo que hay detrás de esos modelos es discriminación, es rechazo, es represión y es, en el fondo, mucha marginalidad. Pero no en el sentido positivo de la palabra marginalidad, que a mí me parece muy buena, sino en el negativo, que es en el que no existe ni dentro ni fuera de estos espacios. Entonces, sí, yo creo que tenemos que seguir apostando por esto y seguir trabajando por esto conjuntamente. Yo creo que ya, ¿no? Sí. Ahora nos levantamos y nos vamos. ¿Me dejas decir una cosita? Porque sí, claro, con respecto a lo que ha dicho Yolanda, que es, conviene no estar como tan desmoralizadas, ¿no? Es decir, nos repetimos esto de no, es que no existen, hay que visibilizarlas y tal. Aquí detrás tenemos una exposición, ¿no? Que es Fotonoviembre. Tú entras en Fotonoviembre, que es una exposición que se supone que es de fotografía, ¿no? Que la fotografía es un género, y si entras ahí lo primero que ves es que hay muy poca fotografía, o que la fotografía desde luego está muy cambiada, no era esa fotografía que antes era un género. Eso es imposible pensarlo sin el fenómeno queer y sin el fenómeno trans. Y está ahí y ocupa un lugar central y está en el museo. O sea, no hace falta que haya una foto de un travesti o de un homosexual. Todo ese arte de ahí está amariconado, en el sentido de que son imágenes que provienen de otros sitios y están reutilizadas. Ese es el concepto de lo queer, es perderle el respeto a la esencialidad de la imagen y reutilizarla, ¿no? Y todo esto que tenemos aquí atrás, todo está mariconado, desde la primera imagen hasta la última. Esto no se podría pensar sin el legado del pensamiento feminista y queer, ¿no? Tú entras ahí y todos son historias, es decir, vais a un palestino y a un judío que están autorrepresentándose y cambiando las formas de relacionarse. Eso sería completamente imposible y está ahí, y es central, y está colgado en el museo, y además está al lado de unas bolsas de cotufas y de no sé qué. Es decir, también hay una manifiesta falta de respeto que sería imposible sin la tradición queer y feminista, y hay pues como una manifiesta descortesía hacia la propia forma de arte, y está ahí.
ahí, ya es central, y ha entrado en el museo, y ha entrado para quedarse, y está todo lleno de vidas que son documentales, pero son documentales falseados, son documentales forzados. Hay un montón de vidas performadas. Eso sería inimaginable pensarlo, y sería inimaginable exponerlo aquí si no hubiera sido gracias al enorme legado del pensamiento feminista y queer. Y además hay trayectos y relaciones. O sea, solo por decir esta exposición, que es la que tenemos ahora mismo aquí, que ya es, que es paradigmática, que es sintomática, que es mainstream, y que desde luego sería absolutamente inabordable sin todo un legado que lejos de ser marginal, desde mi punto de vista es absolutamente central, aunque no tenga la iconicidad potente pues no lo sé, de un marinero tatuado o algo así. Entonces es como cuando de repente dicen, no, pero es que vamos lentísimos, no se ha hecho nada porque todavía hay pocas mujeres en las exposiciones. Bueno, pues, o sea, si lo pensamos en feminismo de la igualdad, evidentemente, hay pocas mujeres en las exposiciones. Pero seríamos muy injustos con el legado del pensamiento feminista si no nos diéramos cuenta que no tiene nada que ver. El legado feminista no tiene solo que ver con la cuantificación de mujeres en las exposiciones, tiene que ver con pensar que lo personal es lo político, con pensar la domesticidad, con pensar un cambio de escala, con pensar la performatividad de las vidas, y todo eso está ya, es central y ha venido para quedarse, y es algo que le tenemos que agradecer eternamente al pensamiento feminista y queer, que es claramente el que ha sido, yo creo que en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el ámbito de las artes plásticas, el más influyente. O sea, ha sido el patrimonio intelectual más influyente y más determinante de los últimos 30 o 40 años, sin ninguna diferencia. Y esto conviene decirlo, y decirlo en voz alta, porque hay veces que estamos siempre como alicaídos, ¿no? Y pensando, no, esto va muy lento, no hemos hecho nada y tal. ¿Te ha dado esa sensación? Sí, de vez en cuando, o sea, da la sensación de que dices, bueno, no sé, no se ha hecho nada. Vamos lentos, y evidentemente no es un trabajo... no es un trabajo exclusivamente orientado a visibilizar las creaciones artísticas de quien sea, mujeres, negros, gays, lesbianas, etcétera, etcétera. No es solo eso. Tú lo has explicado muy bien. Es romper los discursos, plantear relecturas, nuevas maneras de contar las historias, incorporando otras visiones, y que sean, que cada uno cuente su propia historia, como decía antes, y que no vengan los demás a contar la tuya, porque tú eres quien conoce tu realidad, ¿no? Es decir, que evidentemente eso se lo debemos a la teoría feminista, a los feminismos y al movimiento feminista, que también, por cierto, toda la cuestión de lo autobiográfico, la incorporación de técnicas artísticas que tradicionalmente se consideraban artesanales y que ahora se utilizan sin ningún tipo de complejos, como por ejemplo los textiles, técnicas, narrativas, discursos, temáticas, pues todo eso se lo debemos, que está plenamente incorporado a las prácticas artísticas contemporáneas, se lo debemos a los feminismos, al movimiento feminista, y a toda la lucha, ¿no? Claro, es que afecta a todo. O sea, lo que plantea el feminismo es la inclusión, la igualdad, la inclusión, y visibilizar todo aquello que está oculto, ¿no? Pero, bueno, no era mi intención que sonara... No, pero, o sea, solo quiero destacar... Sí, por lo de avances lentos, claro, que yo... O sea, de repente vas y entras aquí en esta sala y lo primero que te encuentras que es pues una sigo alfombra, pensando que sí, una que son alfombra lentos. Y un trabajo artesanal. ¿Qué hay al lado de la alfombra? Una vitrina en la que se ha cambiado de sitio el patrimonio del Museo Canario. Después, romper estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la obra de Carolina Caicedo, ¿no? Que hace retratos de rostros de mujeres, algunas, que han cometido actos violentos, son asesinas en serie. Rompe un estereotipo, ¿no? O sea, esa idea de ¿son capaces las mujeres de lo violento, de la violencia? Bueno, pues romper un estereotipo, plantear otros
no sé si referentes, pero bueno, otras visiones de lo femenino, lejos de lo estereotipado, que parece que las mujeres no somos capaces de la violencia, ¿no? Por ejemplo. Y pasas a la siguiente sala y todas son historias desmontadas y relatos reconstruidos, todo es poner entre comillas la historia y ponerla entre paréntesis. O sea, es que ahora estaba pensando como esta exposición y a ver cómo diablos piensas todo eso sin el aparato conceptual del pensamiento feminista. Sería imposible y es central, o sea, es determinante. Entonces yo creo que sí que es bueno coger y decir, señores, el éxito, por lo menos conceptualmente, ha sido rotundo, ha sido demoledor. Solo quería... Chimpún. Bueno, yo creo que... Bueno. Ya, sí. Pues nada. Seguimos hablando. Gracias. Gracias.